¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a realizar el diseño de la losa de un puente postensado. Para, para este caso vamos a utilizar esta plantilla que tenemos ya programada en MATCAD, el cual me realiza el cálculo y el diseño. Podemos dar un recorrido, acá definimos el material de dimensionamiento y procedemos a calcular, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la losa considerando 3 apoyos. Bien, tenemos el análisis, calculamos los momentos máximos y en este apartado ya entramos al tema de diseño, ¿no? Y concluimos con la última hoja. Bien, para nuestro caso, para este ejemplo vamos a utilizar la siguiente geometría, que es esta de acá, considerando 4 vigas a una separación de 2 metros. Bien, entonces procedemos a modificar algunos datos. Acá habíamos mencionado 4 vigas, separación de 2 metros. Bien, acá podemos definir el ancho de calzada, el número de carriles, en este caso son 2 carriles, el tipo de barandado. Acá definimos el tema de los materiales para el hormigón, para la carpeta de rodadura y para el acero. Acá consideramos algunas recomendaciones que nos exige la normativa en cuanto a los ejes de camión, la carga de carril, el factor de presencia múltiple, el incremento por carga dinámica y los modificadores de carga, ¿no? También las cargas peatonales, que son estas que se consideran, las cargas para la acera, las cargas para los pasamanos y los postes, ¿no? Bien, y acá empezamos ya a realizar el predimensionamiento, ¿no? Según la normativa, me dice que en la tabla 2.5 debería considerar una altura mínima de 16 centímetros. Realizando el cálculo, sale 17 centímetros, por lo que se considera una altura de losa de 20 centímetros. Definimos las dimensiones para la acera y el bordillo, que son estas de acá. Y acá se procede a calcular automáticamente, ¿no? Por ejemplo, la altura total del tablero, que es de 8,56. Si verificamos esto en el AutoCAD, tenemos los 8,56, ¿no? Bien, lo mismo la longitud de volado de losa, longitud de volado de acera, ¿no? En este punto procedemos a realizar el cálculo y el diseño. Comenzamos a calcular los momentos máximos por DC, carga muerta, y acá consideramos la acera, el bordillo, el peso de barandado. Bien, donde tenemos la carga total, en este caso como carga puntual, de 0,46 toneladas, ¿no? Y una carga distribuida, considerando la losa para un ancho unitario de 0,51 toneladas. Estas cargas procedemos a cargar, bueno, en este caso es automáticamente, y se procede a calcular los momentos máximos, ¿no? En este caso la normativa me dice que debo considerar los momentos en el apoyo B. Y para este caso estamos considerando 3 momentos: momento en el centro, momento izquierdo y momento derecho. Bueno, en este caso se deja a consideración, ya que varios profesionales, en la mayoría de los casos, no consideran el momento en el eje de la viga, ¿no? Sino en la cara. Entonces acá, para nuestro caso, hemos definido en la parte superior, que es esta de acá, B de viga como 30 centímetros. Esto se puede modificar o incluso podríamos colocar el ancho del ala de la viga, ¿no? En este caso. Pero por ser un ejemplo lo voy a dejar en 30 centímetros. Aunque incluso debería colocar 0 y trabajar con los momentos máximos en el eje. Eso se deja a criterio. Bien, entonces de esa manera calculamos el momento. En este caso estoy considerando 30. A 15 centímetros a la izquierda tengo este valor. A 15 centímetros a la derecha tengo este valor. Y en el centro tengo este valor, ¿no? Y el momento positivo, que sería a 0,4 de L, de la separación en este caso. Realizamos el mismo procedimiento para el
cálculo del momento máximo por capa de rodadura. Tenemos la carga distribuida, se aplica en la viga y tenemos nuestros momentos. Realizamos lo mismo para la carga peatonal. En este caso comenzamos con el metrado de cargas, esto considerando el número de pasamanos, el número de postes, ¿no? Bien, acá tenemos ya nuestras cargas, en este caso carga puntual y carga distribuida, ¿no? Procedemos a cargar en la viga y calculamos los momentos. De igual manera tenemos nuestros momentos izquierda, derecha y central y positivo. Para el cálculo de momentos por carga LL, acá ya habíamos definido anteriormente la carga por eje. Procedemos a cargar primero la carga de carril. Calculamos nuestros momentos. Procedemos a cargar los ejes y tenemos nuestros momentos, ¿no? Bien, a esto aplicamos nuestros momentos, o en este caso el efecto por impacto, y tenemos nuestro momento, ¿no? Tenemos de igual manera izquierda, derecha, centro y positivo, donde sumando los tres momentos en este caso ya tenemos los momentos máximos izquierda, derecha, centro y positivo. Y son estos valores, ¿no? Acá tenemos resumido. Bien, teniendo los momentos máximos, procedemos a calcular el ancho de franca equivalente para el momento negativo. Acá aplicamos el factor de presencia múltiple en la ecuación. Lo mismo hacemos para los momentos positivos. Y tenemos ya finalmente nuestro momento por sobrecarga, ¿no? En este caso, carga final LL, izquierda, derecha, central y positivo. Bien, entonces, habiendo llegado a este punto, ya procedemos a realizar el diseño. Acá consideramos las combinaciones de resistencia y tenemos nuestros momentos por, en este caso, momento negativo y momento positivo, ¿no? Considerando estas ecuaciones. Y procedemos a realizar el diseño. Calculamos el acero para momento negativo. El momento de diseño es esta de acá. Acá definimos el diámetro que vamos a utilizar, el recubrimiento. Y procedemos a verificar. Acá necesitamos 4.38 centímetros cuadrados. Si consideramos 5 barras de 12 aproximadamente, tendríamos 5,65, ¿no? Con una separación de 20 centímetros aproximadamente. Bien, si consideramos, bueno, en este caso se está considerando 20 centímetros. Verificamos la separación máxima, que es 45, y si realizamos la verificación, cumplimos. Para el caso de la armadura máxima, la norma elimina este límite, por lo tanto dejamos. Verificamos la armadura mínima, consideramos las ecuaciones y acá verificamos, ¿no? El mínimo es menor al resistente, o en este caso podría ser el resistente es mayor al mínimo, de igual forma me da el OK. Entonces no tengo ningún problema, acá utilizo barras de 12 milímetros a cada 20 centímetros. Bien, procedo a calcular el acero de distribución. De la misma manera, tengo el acero necesario, dispongo el diámetro, en este caso 10 milímetros. Considerando 5 barras, aproximadamente tengo 3,93, ¿no? Una separación de 20, de igual manera es mayor al necesario, por lo tanto cumplimos la separación de la misma manera y se cumple, ¿no? Por lo tanto, usamos barras de 10 milímetros a cada 20 centímetros. No hay ningún problema. Para el momento positivo, realizamos lo mismo. Definimos nuestro diámetro, recubrimiento. Vemos que necesitamos 2,62, considerando los 5 que ya habíamos definido anteriormente. Seguimos cumpliendo de igual manera la separación y se cumple.
Acá ya verificamos la armadura mínima de igual manera y seguimos cumpliendo. Por lo tanto, para el positivo también adoptamos 12 barras de 12 milímetros a cada 20 centímetros. Bien, el acero por distribución de la misma manera, en este caso 4 barras, y seguimos cumpliendo de la misma manera en la separación. El acero de contracción y temperatura, acá vemos que no cumple, ¿no? Acá tenemos, según la normativa, en el artículo 5.16-1, que deberíamos cumplir esto. Bien, no se cumple, por lo tanto se adopta en este caso, el 0,11 pulgadas al cuadrado por metro. Bien, en este caso se necesita 2,33, adoptando 4 barras de 10, tenemos 3,14, el cual es mayor al necesario y adoptamos. Verificamos y también cumplimos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos llegado al final, ya tenemos diseñado. Lo que nos faltaría es agarrar el AutoCAD y colocar las barras, ¿no? Bien, entonces una plantilla muy fácil de utilizar y bueno, si gustan pueden dejar un comentario y